Qué diferente es leer estas escrituras del Nuevo Testamento ya con la sabiduría y el entendimiento de nuestro Padre Celestial, no como nos habían enseñado a leerlas sin el conocimiento y el entendimiento de la Torá y por ende estaban interpretando y asumiendo lo que decían las cartas apostólicas. Así que vamos para esta segunda carta de Pablo que fue dirigida hacia Tito, un primer líder en una de las comunidades escogidas. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice el Padre hoy a través de esta carta muy cortita, lo que dura son 3 capítulos nada más. Así que Padre hermoso, 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 bello, que has estado entrando en mí desde el momento en que comencé a conocerte, que estuviste empezando a dirigirme en cada una de tus páginas, en cada una de tus letras, cada uno de los versos de tu Torá, Padre. Y luego seguiste entregándome más entendimiento y sabiduría de tu parte, para que ahora yo pueda ser ese instrumento tuyo para entrenar a mis hermanos, enseñarles, mostrarles el camino, Padre, que sea un camino puro y correcto, que no venga con tradiciones, que no venga con doctrinas, que no venga con cosas añadidas ni quitadas, Padre, y mucho menos cosas que vengan así mismo interpretadas por los hombres, Padre. Gracias, Padre, porque hay tantas personas que ahora a través de este instrumento que has ido entrenando, Padre, se están dando la tarea a desear de corazón conocerte por medio de tu propia palabra. Están leyendo, Padre. Eso para mí es un orgullo hermoso, saber que a través de mí otras personas están sintiendo el deseo de comenzar a leer. Y te lo agradezco, Padre, porque es una de las cosas que más me llena, que más me da fortaleza, Padre. Gracias, porque tú conoces mi corazón y conoces el corazón de cada una de las personas que escucha tu palabra a través de mí, que confía que viene de ti, Padre. Gracias porque estás sanando a otros a través de tu propia palabra, Padre. Estás entregando totalmente un corazón puro y limpio a cada uno para que puedan sentir que tu palabra está rindiendo frutos en ellos. Gracias nuevamente. Y aquí mismito comienzo con tu autorización, Padre, con tu autoridad en mí y con tu espíritu de sabiduría y entendimiento que habita en mí, Padre, hoy. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, tu sabiduría, Padre, que hoy a ti mismito me acompaña donde quiera que voy. Dejo esta clase en tus manos y que seas tú hablando a través de mí. Aleluya, Padre. Amén y amén. Qué emoción, porque vamos a empezar. No recuerdo mucho que habla esta carta a Tito. Recuerdo que la última que habíamos leído fue la de Primera de Timoteo y hablamos muchísimo sobre la manera en que habla Pablo. Tienen que darse cuenta, desde que leen Génesis en orden, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y siguen con Josué, y siguen con los demás, en el orden en que están escritos, van a ir conociendo cómo son los autores de cada uno de estos libros, cómo son los líderes que se muestran en cada historia. Yo me he fijado mucho en eso, conociendo a cada líder, porque busco características en ellos que yo pueda llevar. Por alguna razón los escogieron, ¿no? Cada una de estas personas llevaba características específicas que le permitían ser escogidos para una misión. ¿Y qué pasa? Pablo en este caso, yo les había comentado que fue una persona la cual no solamente era un fariseo que perseguía a la gente que creía en el mensaje que entregaba el Mesías, que realmente el mensaje que entregaba el Mesías es la misma Torá, la misma instrucción de nuestro Padre, la misma palabra de nuestro Padre, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, pero con poder, con sabiduría, con entendimiento, no con las doctrinas que cargaban los fariseos. Por eso él perseguía a esas personas porque pensaba que ellas estaban idolatrando a Jesús como ser humano y él defendía a Dios en todo donde se paraba y él conocía que es un solo Dios, que no es imposible que es imposible que las personas estén idolatrando a un ser humano, pero él no estaba llevando el entendimiento correcto. Por eso es que el Mesías lo frena y le dice: ¿qué haces? ¿Qué tú haces persiguiendo a esta gente? ¿Me estás persiguiendo a mí mismo? Y él como que, ¿pero quién tú eres? Pues yo soy ese espíritu de sabiduría, esa salvación que tú siempre has buscado dentro de mi palabra. Y ahí es que él sabía de lo que hablaba. Él dice: yo no soy un ser humano, yo soy este espíritu que tú siempre has buscado y no has entendido dónde encontrarlo. Y te tengo que dejar ciego por 3 días, ¿qué quiere decir? Te tengo que quitar todas las malas mañas que has aprendido con todos estos fariseos para que puedas comenzar nuevamente a entender mi palabra pura. Por eso lo deja ciego 3 días, representando que lo dejó así
borrándole las malas mañas, como tenemos que hacer nosotros. Entrar en cero, sin borrar todo lo que hemos conocido para empezar a conocer la palabra como niños, como si nunca lo hubiésemos leído. Y así fue que él comenzó. Entonces, cuando comienza a entregarle todo, a él es quien escoge para que enseñe a las demás naciones. ¿Por qué? Porque las demás naciones no conocían Torah, no conocían los mandamientos del Padre, no tenían literalmente derecho tan siquiera a poder aprender Torah. Y las demás naciones ellos querían conocer de ese Dios, pero no se les permitía. Entonces, a Pablo, como era el más conocedor, más sabiduría que tenía, el Padre lo que hizo fue, o sea, Yeshua lo que hace es que le quita las malas mañas y lo entrena para que pudiese ser el que le enseñara a las demás naciones. Pero vemos que la manera de Pablo hablar, hay que conocer cómo Pablo habla, porque nos damos cuenta, y nos dimos cuenta en la primera carta de él, en la primera de Timoteo, cómo cambiaba de hablar Pablo su propia opinión como persona, y de momento cambiaba a cómo el Espíritu hablaba a través de él. Muy diferentes las dos maneras de hablar en la misma carta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no irnos a lo literal, sino que tenemos que entender qué está escrito en la Torah para saber quién está hablando, si es el Espíritu del Padre a través de Pablo, o si es opinión personal de Pablo basado, ¿verdad?, en su experiencia. Así que vamos, aquí. Ay no, vamos a empezar a lavar primero. Pero es que yo quiero ir muy rápido, y se me olvida que, oye, pero que yo siempre comienzo alabando al Padre. Voy a poner una que se llama Tú eres un buen Padre, que esa alabanza, nuestro Padre Celestial se la entrega a Darlene Cole de Chile, y ella siempre me da permiso para poner sus canciones. Y miren qué cosa más hermosa, esta es una de las que más a ella le llegó bien a fondo, ella me lo dijo así. Y miren qué cosa más hermosa. Tu amor, tu amor, tu amor está sobre mí. Tú eres un buen Padre. Tú eres un buen Padre. Tú eres un buen Padre para mí. Tu perdón, tu perdón, tu perdón está sobre mí. Tú eres un buen Padre. Tú eres un buen Padre. Tú eres un buen Padre. Tu perdón, tu bondad, tu bondad, tu bondad está sobre mí. Tú eres un buen Padre. Tú eres un buen Padre. Tú eres un buen Padre. Tu bondad, tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad está sobre mí. Tú eres un buen Padre. Tú eres un buen Padre. Tú eres un buen Padre para mí. Eres un buen Padre. Tú eres un buen Padre.
gracias, Padre, tú eres un buen Padre para mí. ¿Ustedes escucharon esa belleza? Todas estas bellezas que yo pongo, pues, son puras del corazón dirigido desde nuestro Padre Celestial hacia mí o hacia Darlene Cole, en este caso hasta el momento esas son las que he puesto entre nosotras dos. Y qué cosa más hermosa cuando Él nos entrega esa manera de cantarle tan pura. Y comúnmente yo pongo, cuando ella las canta ya con su guitarra, no tienen ningún tipo de arreglo de nada, vienen del corazón directo. Qué diferente, ¿verdad? Escucharlas cuando ya tienen muchos arreglos y están así como que en videos en YouTube o algo así. Ya pronto nuestro Padre será el que le ponga guitarra a Padre mío, y a la maldad no prevalecerá, y a desafío. Yo creo que esas son las tres que faltan, ponerle guitarra detrás. Pero vamos a empezar, porque yo estoy emocionada a ver qué es lo que Pablo aquí le va a decir a Tito. Dice, libro de Titus, también llamada Epístola a Tito, fue escrita a Tito, quien fue designado, escuchen bien, como el primer líder de la comunidad escogida de los cretenses en Nicópolis de Macedonia. ¿Qué quiere decir el primer líder de la comunidad escogida de los cretenses? Comunidades escogidas son grupos de personas que ya llevan sabiduría y entendimiento, que ya son pertenecientes a la nación de Israel, sabia y entendida, no el país que conocemos, no judío. Y por ende, él es el líder, ¿por qué? Porque él era el más sabio, o a lo mejor fue el primero que comenzó a recibir, como en este caso yo. Yo estoy siendo una líder que el Padre está escogiendo para la comunidad escogida que se encuentra en esta generación latina que se está nutriendo a través de Be Online para por lo menos recibir literalmente la sabiduría y el entendimiento. Estas personas ya habían comenzado a recibir esa sabiduría y entendimiento, y Pablo le está escribiendo a Tito para que vaya y le lleve estos consejos a ellos. O sea, cuando yo hablo de comunidades escogidas, eso es la traducción original. Eclesía, como lo decía en griego, son comunidades escogidas que desde Génesis, o más bien Éxodo, el Padre está mencionándolas. La palabra iglesia fue literalmente inventada en traducciones. La palabra church en inglés también fue inventada en traducciones. Y ahora hay miles y miles y miles, millones de iglesias que piensan que son parte de esto. Y estos son comunidades escogidas que ya llevaban sabiduría y entendimiento del Padre, no de los hombres. Por ende, nosotros debemos entender a quién se dirigían estas cartas. Cualquier persona leyendo esto, por más que se crea cristiano, porque cree en Cristo, no puede entenderla si no lleva la sabiduría y el entendimiento de nuestro Padre Celestial. ¿Y eso llega cómo? Cuando nosotros conocemos, claro, antes de conocer, hay que purificar nuestro corazón, porque los frutos de lo que vamos a conocer necesitan ser, las semillas, ¿verdad? Necesitan ser sembradas en esos corazones para que puedan salir los frutos. Y los frutos que yo me refiero son los de la Torah. Nosotros debemos entrar a conocer con un corazón puro y manos limpias la Torah. Y vamos a entender que yo acabo de decir. El corazón puro se refiere a que tú no llevas ningún rencor en tu interior y que tú has sabido perdonar a otros. Eres misericordioso con los demás. Pero las manos limpias significa que lo que tú hayas hecho de daño a otros, también te hayas perdonado a ti mismo y hayas buscado el perdón del Padre. Estés queriendo comenzar a conocer al Padre. Eso es el verdadero arrepentimiento. No es me arrepiento de lo que hice. Es regresar al principio a conocerlo para saber entonces cómo hacerlo bien. ¿En qué transgrediste de sus mandamientos? Cuando nosotros empezamos desde Génesis y seguimos hacia Éxodo y entramos a Levítico y volvemos a Números y entramos a Deuteronomio, hemos comenzado a conocer y a entender al Padre en su Torah, en su instrucción, en su ley, en sus mandamientos, en su palabra. Y eso es lo que nos va a brindar, ¿qué? La sabiduría y el entendimiento del Padre. Porque es un proceso el cual Él nos tiene que probar si vamos a mantener esa obediencia y esa fe
en medio de todas las pruebas, y hay que seguir leyendo, porque entonces a través de que ya conocemos y entendemos la Torá, podemos entender hasta los salmos, los proverbios y todos los libros de demás. Por eso es que entonces en este caso personal, ya yo les puedo leer estas cartas y entregárselas con el entendimiento del Padre, porque ya yo conozco, entiendo y doy el ejemplo, caminando en esos caminos correctos, ¿verdad? Para que Él me haya llenado, ¿verdad? De esa sabiduría y de ese entendimiento. Esa es la señal de cuando una persona lleva la sabiduría y el entendimiento del Padre, es porque lleva ese espíritu de temor que busca cómo agradarle en todo momento, cómo obedecer sus mandamientos, cómo honrar ese Shabbat deleitándose, cómo enseñar a otros, y él se siente así como se sentía con Abraham, como con Job, o con cualquier otro de eso, como Moisés, como un mismo Yeshua, como los mismos apóstoles, que él se sentía tan orgulloso de ellos, y por eso es que le entrega como un Jacob hacia Israel, esa herencia hermosa de convertirlo en alguien sabio y entendido, porque ya puede confiar en que va a saber enseñar a otros. Y por eso, esa es la diferencia entre una persona que se cree muy sabia, con mucho conocimiento de los hombres, mucha teología, mucho judaísmo y muchas cosas, a cuando hay alguien que no ha querido salir de todo eso y se ha dedicado solo a conocer al Padre en su pureza, en su palabra. Así que vamos a empezar aquí. Dice, Pablo, un siervo de Yudkei y un apóstol de Yeshua HaMashiach. Ok, volvemos a ver la diferencia que hay aquí en que él no dice, Pablo, un siervo de Dios, que es Jesús. Quitemos de la cabeza de que Jesús es Dios. ¿Ok? Porque el Espíritu, o sea, los frutos de esa Torah, porque Yeshua es la palabra del Padre hecha carne, ¿verdad que sí? Y esa palabra es la Torah. Los frutos que hay dentro de esa Torah, cuando la conocemos, cuando recibimos esa sabiduría, miren, eso es lo que es un Yeshua. Esto es el Padre y este es Yeshua, que es el que forma todo lo demás. Vamos a entender esto bien, porque en la clase de los 7 espíritus van a poder entender un poquito más de lo que hablé. Aquí hay, esto se llama una menorá. La menorá es una lamparita que el Padre diseñó y se la entregó a Moisés y le dijo que estuviera encendida constantemente, eternamente. Y vamos a ver por qué. Porque esto era lo que andaba las vírgenes, la parábola de las vírgenes, ellas también andaban con esto encendido. Y las que eran sabias tenían reservas de aceite para mantenerla encendida constantemente como el Padre pidió. Y eso fue lo que las llevó a encontrarse con el novio, con nuestro Mesías. Las bobas estas tontas necias que no llevaban el espíritu de sabiduría, no llevaban reservas de aceite, o sea que llevaban un poquito de cada una de estas lamparitas encendidas, pero no las pudieron mantener constantemente, eternamente encendidas, por ende se les apagó y no pudieron ir a tiempo donde el novio. ¿Y qué es lo que se supone que estuviera encendido eternamente en nuestro interior? Estas llamitas, vamos a ver, el espíritu de temor hacia el Padre Celestial es un espíritu que nos permite buscar cómo obedecerle, cómo agradarle, cómo buscar reconocer la grandeza de Él, una reverencia absoluta ante su presencia. Este espíritu de poder y autoridad es que nos permite caminar sobre las aguas como hizo Pedro, que nos permite decirle al sol y a la luna que se queden parados ahí como hizo Josué, que nos permite literalmente decirle a la montaña que se mueva. Ese poder, ese espíritu de entendimiento que solamente llega cuando nos sometemos a su Torah y a Él, a su presencia, a nuestro Padre Celestial. Este es clave para cualquier otro. El de temor es clave para cualquier otro. El espíritu de sabiduría, que ha sido el misterio más gigantesco que ha habido en toda la Biblia. Este es el Espíritu Santo. El espíritu de sabiduría, ese es la luz que fue creada el principio de la creación. Ese es nuestro Mesías. Y a través de este espíritu se crea todo lo demás. Este es el espíritu que nos permite tener todos los demás. Primero necesitamos el de temor para poder tan siquiera tener este. Y después, cuando Él nos entrega este, ya con el de entendimiento a la misma vez, porque no hay forma de entregar el de sabiduría si no hay entendimiento. Entonces empieza a llegar el de poder, el de consejo, el de conocimiento, que eso no para. Y este es el de consejo, el de conocimiento. Y este central es el de nuestro Padre Celestial, el de Elohim. Toda esta plenitud es nuestro Padre Celestial. Y Él tiene muchos más. Pero estos 7 son principales.
Y estos 7 habitaban dentro de nuestro Mesías, estando Él aquí en la tierra, y todavía siguen habitando porque Él sigue vivo. So, esto es lo que busca el Padre, que cada una de estas comunidades escogidas que estamos viendo, habite dentro de cada uno de nosotros. So, cada uno de estos consejos que nos dan los apóstoles en cada uno de estos evangelios, cada uno de los libros que vemos como Salmos, Proverbios, Eclesiásticos, libros que les robaron a la Biblia, todos van buscando que esos hijos de Dios, porque todos van dirigidos a personas que ya llevan sabiduría y entendimiento, por ende son hijos de Dios, a imagen y semejanza de Él, que mantengan esto encendido. Para eso son estos libros, para que quienes ya llevamos esto en nuestro interior, mantengamos estas llamas encendidas, porque esas reservas de aceite que llevaban esas vírgenes son reservas de entendimiento. 4 características que yo siempre lo menciono mucho, que llevan los escogidos, y cuando yo menciono estas cosas son escrituras que ya las he entregado en muchísimas clases. 4 características bien importantes que llevan los escogidos, que nosotros debemos mantener dentro de nosotros, son que llevan la raíz de la sabiduría en su interior, que quiere decir la raíz de la sabiduría es el temor hacia el Padre, lo que les permite buscar cómo agradarle en todo momento y no querer desobedecer los mandamientos. Y por ende, llevan esos tesoros de sabiduría con ellos, ¿no? Llevan reservas de entendimiento, como las vírgenes con esas reservas de aceite. Llevan misericordia sin parar hacia los demás, o sea, aman al prójimo como a sí mismo. Y de la verdad de la Torá no se han apartado. O sea, conocen la Torá, se le enseñan a otros, siguen el camino de ella. Y eso, si no llevas esas 4 características, tú no vas a ser levantado y transformado en luz. Vas a tener que atravesar muchas más tribulaciones para ser probado. Así que vamos a empezar a prepararnos ahora para llevar al menos esas características, llevar esos frutos, y vamos a seguir aquí. ¿Por qué entonces él dice que él es un siervo de Yudkeh-Vayikeh y un apóstol de Yeshua? Porque él es un siervo de nuestro Padre Celestial al comenzar a enseñar a otros, y un apóstol de Yeshua porque es un apóstol de la sabiduría, del espíritu de sabiduría que el Padre envía para nuestra salvación. Dice, de acuerdo con la fe de los elegidos de Elohim, los cuales les dije que son esos que llevan esas 4 características, y con el conocimiento de la verdad, conocimiento de la Torá, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que es conforme a la santidad. Es conforme a la santidad porque al momento de nosotros sumergirnos en las aguas de la Torá, así como el verdadero bautismo, literalmente nosotros comenzamos a quedar santificados para recibir ese Espíritu Santo. Si no, si estamos contaminados, no vamos a recibir ese Espíritu, que es ese Espíritu de sabiduría. Dice, en esperanza de la vida eterna, que es lo que ofrece la sabiduría. Por eso es que Yeshua hablaba de esa manera, que él ofrecía la vida eterna, porque él es ese Espíritu de sabiduría, la cual Elohim, nuestro Padre Celestial, Elohim significa Dios de todo Dios, quien no puede mentir, prometió desde antes del comienzo del mundo. O sea, no fue que Jesús llegó a decir yo soy la vida eterna, es que nuestro Padre Celestial lo está prometiendo, entregando desde que dijo hágase la luz, que esa luz es esa sabiduría. Esa es la salvación del mundo, esa es la vida eterna. Esa es la gracia, esa es la gloria del Padre, el resplandor de su gloria. Todas esas palabras cuando las leemos en la Biblia significan lo mismo. Esos son parábolas sin que nosotros lo supiéramos, porque solamente son para entendidos. Vamos a seguir aquí. Dice, mas en su debido tiempo ha manifestado su palabra a través de la predicación. Mas en su debido tiempo ha manifestado la palabra, o sea, la Torá del Padre fue manifestada en carne. ¿Qué es el fruto de esa Torá? Esa sabiduría que nos permite recibir todos esos otros espíritus, y fue manifestada en carne. Por eso es que él dice que en su debido tiempo ha manifestado su palabra a través de la predicación. O sea, ahora le permite a él, a través de esa sabiduría, predicar, enseñar, ¿verdad? La cual me ha sido encomendada según el mandamiento de Elohim, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Nuestro Padre Celestial, que envía su espíritu de sabiduría, lo cual es nuestra salvación,
para aquí en la tierra que pudiera ser manifestado en carne y nosotros conocerlo en persona para entender cómo ser salvos. ¿Quién es el Salvador? Nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la salvación de nuestro Padre Celestial? Yeshua, el Espíritu de sabiduría que Él envió. Dice, para Tito, mi propio hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Elohim el Padre. Él es hijo de Pablo en la común fe porque cuando él es estudiante de Pablo, él es discípulo de Pablo. Y cuando él adquiere la sabiduría a través del Espíritu de sabiduría del Padre, a través de Pablo, se convierte es como si Pablo lo hubiese parido a través del Espíritu de sabiduría. Como mis estudiantes ahora, mis discípulas, cuando comiencen a enseñar a ser líderes a sí mismitos, ya están empezando, ya las estoy viendo con otras personas, se han convertido en hijas en la fe mía. Pero todos somos hermanos de Yeshua y hijos de Elohim. Dice, vamos a ver. Para Tito, mi propio hijo en la común fe, gracia significa sabiduría, misericordia y paz de Elohim, el Padre, y de Adonai, el Señor, Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. ¿Están entendiendo? Primero dijo que Elohim era el Salvador, y ahora dice Elohim el Padre y Yeshua el Salvador. Es que Elohim, nuestro Padre Celestial, es ese Salvador nuestro que envía a su salvación al Espíritu de sabiduría. Sin ese Espíritu, sin nuestro Mesías, que es ese Espíritu de sabiduría, no podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la muerte. Porque el Espíritu de sabiduría nos brinda la vida eterna. Y sin ese Espíritu no podemos pasar a la vida eterna. No podemos pasar a la Nueva Jerusalén cuando ellos dos lleguen y ubiquen esos tronos así mismito aquí en la tierra. Y nosotros vamos a estar quemados si no llevamos ese Espíritu. Porque los que lleven el Espíritu de sabiduría serán transformados en luz para habitar la Nueva Jerusalén, para entonces seguir en vida eterna. Pero el que no lleve ese Espíritu se va a quedar aquí con estos cuerpos corruptibles y van a estar quemados. Porque lo que viene es fuego. Por eso es que nos convierten en luz para poder habitar con ellos en un solo espíritu ahí. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pongas en orden las cosas que están faltando y para que nombres líderes en cada ciudad, así como te nombré a ti. El que es intachable, marido de una mujer, que tiene hijos fieles y no acusadores de rebelión o desobediencia, porque un líder, escuchen bien, debe ser intachable como administrador de Elohim, no de su bolsillo, no terco. Ay, Dios mío, es que hay muchos líderes que no son así. Ni pronto a la ira. Ay, Dios mío, también. No dado al vino. No conflictivo. No dado a ganancia deshonesta. Oh my God, qué poquitos líderes aquí conocemos que sean como esto. Hospitalario, que aprecia a los hombres buenos. Sobrio, justo. ¿Justo qué significa? Recto, que es obediente a los mandamientos. Yo no conozco casi ninguno. Yo creo que ninguno. Yo creo que yo no conozco líderes religiosos, sobre todo de la comunidad cristiana, que obedezcan los mandamientos. Porque aunque se crean ellos que los obedecen, ¿dónde está la honra del Shabbat? Que es el cuarto mandamiento. Dice, Kadosh. ¿Qué significa Kadosh? Apartado, sagrado. O sea, que conocen Torah, han sido santificados. Y con dominio propio, con mensura, con moderación. Aferrado a la palabra fiel. Aferrado a la palabra fiel es la Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Ahí sí que no conozco. No conozco ningún líder, por lo menos de la comunidad cristiana. No conozco ninguno hasta el momento que se ha aferrado a la Torá. Y por ende haya adquirido todas estas características tan hermosas de un líder para poder enseñar o pastorear. Dice, aferrado a la palabra fiel como ha sido enseñado, o sea, pues menos, porque aquí los líderes religiosos han sido enseñados no con la Torá, han sido enseñados con la interpretación de los hombres dentro de una teología, eso sí.
Y los judíos han sido enseñados con Talmud, con Halajá, con Yemayá, con Kabbalah y con todo lo que no tiene que ver nada con la Torá. So que realmente esa es la parte difícil, encontrar líderes que realmente sean como esto. Dice, aferrado a la palabra fiel como ha sido enseñado, que sea capaz de exhortar a través de la sana doctrina y de convencer a los contradictores. Que sea capaz de exhortar a otros a través de la sana doctrina de la Torá. En este caso, yo, personalmente, estoy siendo una de estas líderes, exhortándolos a ustedes a qué, a obedecer los mandamientos que están escritos en Éxodo 20, que están literalmente desarrollando líderes dentro de esa misma Torá. Todo lo que yo les exhorto a ustedes no es a convencerlos a través de lo que yo les digo, es a que busquen cómo conocerlo íntimamente. Hoy mismo él me llevaba a entender más todavía cuando le preguntaron cómo orarle al Padre, a Yeshua, y Yeshua dice, vayan en el secreto. Y es verdad, no es dentro de las congregaciones, no es dentro de las cuatro paredes, ahí con las baterías, eso no es lo que busca el Padre. Nuestro Padre busca que estés en el secreto, en el silencio con Él, conociéndolo. Lee la Biblia desde Génesis, no desde el libro que te dé la gana de comenzar o que te haya dicho ningún pastor. La Biblia se lee desde el principio hasta el fin como un solo libro. No escojas los libros porque no los vas a entender. No hay forma de entender ningún libro de la Biblia si tú no conoces al menos la Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, en ese orden. Entonces, cuando él decía que fuéramos en el secreto a orar, era eso mismo. No era que nos congregáramos de esa manera, porque las congregaciones, cuando vamos a estar viendo en otros libros, cuando él mencionaba de esa manera, era que esas comunidades escogidas de personas llenas de sabiduría y entendimiento fueran las que se mantuvieran unidas. No cualquier persona dentro de un cuatro paredes. ¿Ustedes saben cuántos espíritus del diablo hay metidos en cuatro paredes? Uy, dice, por eso dice que sea capaz de exhortar a través de la sana doctrina de la Torá y de convencer a los contradictores, a los que vienen a estar debatiendo palabras, a los que vienen a estar, o sea, cuando tú llevas la sabiduría del Padre, cuando tú llevas el entendimiento claro del Padre, tú no tienes que debatir la palabra, tú solamente tienes que contestarle cualquier duda que tenga cualquier persona que no conozca o no la entienda. Allá la persona si tiene un espíritu de terquedad por dentro, si tiene un espíritu de orgullo y si tiene un espíritu de ego que no le permita ni siquiera ni escuchar. Ahí tú no tienes que convencer a nadie. Allá esa persona que se quede con los espíritus adentro. A eso me refiero. Esto es una descripción excelentísima de un gran líder que merece poder enseñar a otros. Dice, porque hay muchos habladores y engañadores, rebeldes y vanos que no tienen frutos. Estos frutos. Espíritu de temor al Padre, espíritu de poder y autoridad, espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, ese Espíritu Santo en su interior, ese Mesías hablando por él. Esto nos convierte en profetas. Este espíritu nos convierte en profetas. Y el Padre nos utiliza para hablar el mensaje que le entregué. Espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y el espíritu de Elohim de nuestro Padre Celestial. Estos son los frutos que nosotros debíamos estar entregando para multiplicarnos. ¿Y qué pasa? Vanos es que no rinden fruto. Dice, hay muchos habladores y engañadores, rebeldes y vanos, especialmente los de la circuncisión. Los judíos que porque están circuncidados físicamente se creen que esos son los únicos que pertenecen al pacto y no entienden que hasta los egipcios también están circuncidados. O sea, todos los hijos de Abraham se circuncidaron. Es como que, y no todos fueron escogidos. Todos pertenecen a las demás naciones excepto Isaac. ¿Quién tiene que pertenecer al pacto? ¿El que está circuncidado físicamente o el que está circuncidado de corazón? ¿Qué quería decir eso? Dice, cuyas bocas deben ser calladas, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben, lucrándose de la palabra del Padre de mal forma, porque para colmo si enseñaran sabiduría,
pero lo que enseñan es lo que les conviene. Pero eso también está en el cristianismo, no solamente están los judíos. Y miren cómo estaba escrito aquí de una forma que estaba profetizando ya todo lo que vemos alrededor. Dice, uno de ellos, incluso uno de sus profetas, dijo que los cretenses son siempre mentirosos, bestias malvadas, vientres glotones. Este testimonio es verdadero. Por tanto, cuando él comienza a decir, este testimonio es verdadero, ya sabemos que está el Espíritu hablando. Porque Pablo en esto siempre se identifica. Cuando él está hablando por su cuenta y dando su opinión, él está diciendo, no permito, yo esto y yo lo otro. Pero cuando él empieza a decir este testimonio, estas palabras verdaderas, este testimonio es verdadero, esto es porque ya el Espíritu está hablando ahí. Dice, y no todo el mundo es así, por eso digo, conozcamos a los líderes a través de sus cartas, para ver cómo es que ellos hablan, para saber cuándo están hablando ellos su propia opinión y cuándo es que el Espíritu habla a través de ellos. Pablo siempre marca esa diferencia de esa manera. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos fuertemente para que sean sanos en la fe. Mira, todavía no le está diciendo, sácalos de la comunidad escogida. No, él les está diciendo, repréndelos fuertemente para que saquen los demonios que están aquí y que esas personas comiencen a ser sanas en la fe. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua estaba sacando demonios, ¿qué es lo que hacía? Sanando a las personas. Los demonios son los que están entre medio de las personas que no han sido santificadas, que no llevan ese Espíritu Santo en su interior, ese Espíritu de sabiduría. Por ende, hacen que las personas se comporten de ciertas formas que uno dice, pero ¿qué le pasa a este loco? O enfermedades, se muestran a través de enfermedades, se muestran a través... Había uno que estaba endemoniado y que era ciego y mudo. No era que estaba como un loco caminando, era que estaba ciego y mudo. Y eso eran demonios. Porque las generaciones de esa persona, no solamente porque la persona estaba actuando mal, las generaciones han estado en desobediencia y eso pasa por generaciones y nosotros los vemos como, ¿cómo se dice? Enfermedades genealógicas, ¿no? Como que vienen por generaciones o condiciones generacionales o vicios o cosas como esas, pero aquí lo vemos también, dijo que los cretenses son siempre mentirosos, bestias malvadas, o sea, y vientres glotones. Son 3 tipos de comportamiento que que no es de personas común, son de personas que llevan demonios en su interior. Por eso es que él le dice, repréndelos fuertemente, saca esos demonios de allí, para que sean sanos en la fe, para que se sanen, para que quiten todo eso y comiencen a tener fe, a creer en la Torá, en la recompensa que hay a través de obedecer al Padre. Dice, no siguiendo fábulas judaicas, no siguiendo Talmud, ni Halajá, ni Yemayá, ni Kabbalah, ni boberías que se hayan inventado los supuestos sabios de Israel, ni mandamientos de hombre, ni doctrinas ridículas que se haya inventado la teología, ni el judaísmo. ¿Ustedes saben en cuántas sectas se ha dividido el judaísmo? Que se suponía un linaje. Y ahora es 40 religiones en una. ¿Ustedes saben cuántas divisiones tiene el mismo cristianismo desde que salió del catolicismo? Miles. Y todas tienen doctrinas ridículas. Bueno, yo me estaba acordando hoy cómo el catolicismo, porque yo les he contado que yo me crié en la iglesia católica, 40 años de mi vida estuve allí. Y cómo yo me creía, porque como no conocía la Biblia, cómo yo me creía que los sacramentos y yo no sé qué cosas ellos también nos ponían, que si la confirmación, que si el matrimonio era un sacramento, que si un montón de cosas teníamos que hacer, inclusive antes de casarme tenía que pasar por yo no sé qué, el proceso completo también de otro sacramento. Y nada de eso estaba en la Biblia. Ustedes están entendiendo a la capacidad que nosotros estamos cayendo en religiones, hablo de las personas que están bajo doctrinas religiosas porque se han criado así. No hablo de personas que realmente, gracias al Padre Celestial, no han caído nunca en doctrinas religiosas porque sus padres nunca los han criado de esa manera. Pero estos mandamientos de hombre son esas doctrinas creadas dentro de las religiones.
Dice que se desvían de la verdad, de la Torah, de la instrucción del Padre, de la palabra del Padre, de la ley del Padre, que está ¿dónde? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Dice, para los puros, ¿para los qué? Para los puros de corazón, para estos que estamos concentrados así como Josué, conociendo la palabra del Padre, así meditando día y noche en ella, no nos importa nada de lo demás. Los puros que han sabido perdonar como un José, los puros que han sabido entregarse a conocer al Padre y desear obedecer con fe. Dice, para los puros, todas las cosas son puras. Pero para los que son corruptos, esos que acaban de mencionar, los que siguen fábulas judaicas, mandamientos de hombres de teología, de cristianismo, que están desviándose de la Torá, dice, para los que son corruptos e incrédulos, que no llevan la fe. ¿Y fe qué quiere decir? El otro día vi un amigo que escribió cuál es la diferencia entre esperanza y fe. Y yo quedé impactada porque sentí que fue una prueba para mí mismo. De yo escribir exactamente cuál es la diferencia de esperanza y fe. Y yo, de lo que me recuerdo, le dije, esperanza es tú desear algo que está en tu corazón y desear con todas sus fuerzas que suceda, que se manifieste. Y la fe es agradecer de que ya sucedió, aunque todavía no lo has visto manifestado. Y le puse hasta el ejemplo de Yeshua con Lázaro. Cuando vamos, creo que está en Juan 14, cuando nosotros vemos la manera en que Yeshua resucitó a Lázaro, nosotros nos vamos a dar cuenta, no sé si fue aquí, no, cuando, no me acuerdo dónde está Lázaro, pero estaba en Juan, pero no me acuerdo en cuál. O sea, cuando nosotros vemos, ya la encontré, en Juan 11. Cuando nosotros vemos en la parte donde el Yeshua fue a resucitar a Lázaro, ahí nosotros vemos la fe completa de Yeshua. Él le pide a Marta, estoy en Juan 11 desde el 39. Él le dice, Lázaro ya llevaba muerto allí un par de días. Y entonces le dijo retira la piedra, le dice Marta. Entonces Marta le dice, Adonai, para hoy ya hiede, ya apesta, porque ha estado muerto por 4 días. Y Yeshua le dice, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Elohim? Verás la manifestación completa de esa sabiduría de Elohim, del poder omnipotente de ella. Vamos a ver qué más dice. Entonces le quitaron la piedra del lugar donde yacía el muerto. Yeshua alzó los ojos y dijo, miren esto, Padre, te agradezco que me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero por la gente que está aquí, es que lo dije, para que crean que tú me has enviado, para que tengan fe en ti. O sea, cuando él terminó de hablar, dijo, Lázaro, ven. Él primero agradece, ya entendiendo que fue manifestado su deseo de resucitar a Lázaro, antes de decirle a Lázaro que viniera. Eso es fe. La fe te lleva a no solamente desear algo que suceda, que se manifieste, sino agradecer de que ya está hecho antes de que lo hayas visto. Eso es fe. Y el mejor ejemplo es ese, como él resucita a Lázaro sin necesidad de decirle, Lázaro, levántate, porque él lo dijo solamente para que los demás creyeran en el Padre. Él mismo lo dijo ahí mismo. Padre, lo voy a decir, nada más para que ellos crean en ti. Pero gracias por haberme escuchado, porque en mi interior ya yo te lo dije. Dice, ¿dónde estaba?
Para los puros todas las cosas, estoy todavía en el 1:15 de Tito. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los que son corruptos e incrédulos, nada es puro, incluso sus mentes y conciencias son corruptas. Profesan conocer a Elohim, pero con sus obras lo niegan. Que mucha gente hay así. Profesan conocer a Dios y predican y te dicen de todo y se saben las escrituras de cabo a cabo, pero sus obras lo niegan. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver qué quiere decir eso. Vámonos para Éxodo 20, porque ahí vamos a entender un poquito más qué quiere decir negar al Padre. ¿Qué quiere decir odiarlo? Vamos a ver. Cuando vamos al segundo mandamiento, que está en Éxodo 24, dice, no te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna imagen de nada que esté arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. O sea, ni siquiera un crucifijo guindando. Dice, no te inclinarás ante ella, ni a las vírgenes, ni a los santos. Ni les servirás, porque yo que va a querer los jaika, tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que no me soportan, de los que me niegan, de los que me odian. El tú no cumplir con los mandamientos del Padre, estás demostrando eso mismo, que lo niegas, que lo aborreces, que lo odias. Y hay tantos líderes religiosos que se pasan profetizando y leyendo la Biblia y entregando este chipito de versículos, y hay un montón de interpretación y hay un montón de cosas, y con sus obras no están ni siquiera cumpliendo los mandamientos. O sea, tus obras están negando al Padre. ¿Qué ejemplo tú estás dándole a las ovejas del Padre de cómo conocerlo a Él, de cómo seguir los caminos de Él? Si tú mismo le estás enseñando a alejarse. Dice, profesan conocer, mucho conocimiento de teología y de judaísmo y de todo lo que venga, pero con sus obras lo niegan, siendo abominables y desobedientes a su ley, a su instrucción, a sus mandamientos. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Reprobados en toda buena obra. Capítulo 2. Mas tú habla las cosas que son apropiadas a la sana doctrina, a la Torá, a la sabiduría que nace de ella. Dice, que los hombres mayores sean sobrios. Los hombres mayores comúnmente se refiere a ancianos, ¿verdad? Que son personas que ya llevan mucho conocimiento, mucho entendimiento, y por ende están adquiriendo muchísima sabiduría, ya pueden enseñar, ¿verdad? Dice, que sean sobrios, como nos pedía el Mesías. O sea, que se mantengan alerta de lo que está ocurriendo, de lo que están enseñando, de lo que están adquiriendo. Dice, honorables, con dominio propio, con moderación. Firmes en la fe, ¿verdad? En creer en que realmente todo es posible. En nuestro Padre Celestial, en su poder omnipotente. El amor. ¿Cuál es el amor? La obediencia a los mandamientos del Padre, porque eso sí que está escrito en montones de escrituras de la Biblia. El amor es la obediencia hacia los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Dice, firmes en la fe, en el amor y la paciencia. En las mujeres mayores, asimismo, que se comporten como conviene a la santidad. ¿Quiénes son las mujeres mayores? No es las viejitas que están en el sillón. Somos las mujeres que hemos adquirido sabiduría, entendimiento. Mujeres que ya representamos un estatus mayor que un jovencito que está comenzando a aprender. Y no estoy hablando de edades. Estamos hablando de niveles espirituales. Dice, que se comporten como conviene a la santidad. ¿Qué es la santidad? Una persona que ya ha adquirido ese Espíritu Santo en su interior, que ha sido limpiado de sus transgresiones y ya ha sido probado, y ya el Padre le ha entregado el Espíritu de sabiduría que nace de conocer y obedecer la Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio.
Dice, que no sean calumniadoras, no sea bochinchosa. Oye, es que es imposible, ¿verdad? Una persona, una mujer que ya es una mujer virtuosa, una mujer sabia, una mujer que sabe edificar su casa, es imposible que se ponga a estar bochinchando con otra. Dice, no dadas a mucho vino, lógico, maestras de cosas buenas. ¿Quién entiende a Pablo? Ustedes están viendo cómo el Espíritu a través de Pablo está hablando todas estas cosas. Y en la carta anterior, de la primera de Timoteo, Pablo no quería que las mujeres enseñaran, pero esa era opinión personal de él. ¿Vieron qué diferente? Cogimos a Pablo aquí. Cómo Pablo hablaba con su opinión personal machista. Y cuando el Espíritu hablaba a través de él era todo lo contrario. Qué hermoso ver esa diferencia, porque si nos dejamos llevar por lo literal no vamos a entender esto. Y es como si yo ahora mismo me pusiera, que lo estoy haciendo, a escribir un libro, según obviamente sea el Espíritu del Padre dirigiéndome, ¿no? Pero a lo mejor hay momentos donde yo voy a estar dando un consejo de que venga de mi corazón y yo misma lo voy a marcar, yo misma estoy diciendo esto de mi corazón, o sea, Pablo, en el caso de Pablo lo decía, yo no permito. Pero cada vez que el Espíritu hablaba decía, esto es palabra verdadera, esto es testimonio verdadero. Y ahí, si tú no entendías esa parte, te ibas a creer que todo fue inspiración del Espíritu. So, entiendan claramente cuándo está hablando Pablo a nivel de su corazón, de su experiencia, ¿verdad? Y cuando el Espíritu habla a través de Pablo. Aquí, miren qué diferencia. En 1 de Timoteo, Pablo nos decía que él no permitía, eso fue en el capítulo 2, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Ese era Pablo hablando, no era el Espíritu. Y miren cómo el Espíritu a través de Pablo dice lo contrario aquí. Dice que esas mujeres mayores, que son las que llevan sabiduría y entendimiento, que sean maestras de cosas buenas. ¿De qué son maestras? De la Torá, de cosas buenas. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Que enseñen a las jóvenes a estar sobrias también, ¿verdad? A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser discretas, puras, administradoras en el hogar, buenas y obedientes a sus propios maridos. Cuando dice buenas y obedientes a sus propios maridos, acuérdense que se suponía que el marido era el que iba a conocer la Torá en el tabernáculo o en el templo y luego enseñaba a la mujer y ella seguía enseñando a sus hijos y así. Que por eso también vamos a ver que en otras cartas él habla de que el marido es la cabeza de ella y Yeshua es la cabeza del marido y nuestro Padre Celestial la cabeza de Yeshua. Y es porque Yeshua es ese espíritu de sabiduría que es cabeza, dirige al marido y ese marido lleno de sabiduría la dirige a ella porque ella no podía ir a aprender. Esa es la diferencia de ahora. Dice, ser discretas, puras, administradoras del hogar, buenas, obedientes a sus propios maridos, para que la palabra de Elohim, para que la Torá del Padre Celestial, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, que es nuestro Mesías, ese espíritu de sabiduría que nace de ella, no sea blasfemiada. Cuando ustedes ven que Él quiere que no utilicen su nombre en vano, que no blasfemen su nombre, esto es a lo que se refiere. Que no blasfemen contra la sabiduría que han adquirido. Ese es su nombre. La sabiduría no por el mucho conocimiento, sino porque Él ya ha santificado nuestros cuerpos, nuestras almas adentro, para poder habitar ese Espíritu Santo en nuestro interior. Dice, a los hombres jóvenes, los que están comenzando a recibir entendimiento y sabiduría. Llevan poco, pero todavía están empezando. Dice, igualmente exhórtalos a tener unas mentes sobrias, mostrándote en todas las cosas como ejemplo de buenas obras, de la obediencia hacia los mandamientos y la misericordia hacia los demás, obviamente, la fe, todo eso. En la doctrina, mostrando incorrupción, que no te contamine con boberías que te diga el Talmud, ni el Halajá, ni la Yemayá, ni la Kabbalah, ni las boberías que te digan los pastores de que no honre Shabbat, ni nada de eso. Inclusive hay una escritura que nos dice que la sabiduría
es ese sello nuestro para que nos garantiza la incorrupción. So, si llevamos esa sabiduría, no va a haber incorrupción. No va a haber corrupción, perdón. Dice, mostrándote en todas las cosas como ejemplo de buenas obras en la doctrina, ¿verdad? En la Torá, mostrando incorrupción, seriedad y sinceridad, de palabra seria, que no pueda ser acusado para que el que se oponga sea avergonzado, no teniendo nada malo que decir de ti. Exhorta a los siervos. ¿Qué diferencia hay aquí? Miren que estaban hombres mayores, mujeres mayores, hombres jóvenes, siervos. ¡Oh! Hombres y mujeres mayores son personas que ya han conocido, entendido, ya han adquirido entendimiento y sabiduría, y ya pueden enseñar a otros. Hombres jóvenes son los que están comenzando a recibir la sabiduría y el entendimiento en camino a convertirse en un hombre mayor para enseñar. Nada que ver con las edades. Siervos son como Jacob, que tienen temor al Padre, quieren conocer, pero todavía no llevan entendimiento, todavía no llevan sabiduría. ¿Ok? Pero llevan ese temor al Padre de que desean conocer y obedecer. Y son como los estudiantes. Dice, exhorta a los siervos a ser obedientes a sus adoní, a sus amos, y a complacerlos en todas las cosas, no respondones. No robando, sino mostrando toda lealtad para que adornen la doctrina de Elohim, nuestro Salvador, en todas las cosas, para que adornen la Torá de Elohim, nuestro Salvador, en todas las cosas. Porque la gracia de Elohim que trae salvación, vamos a leerlo como se supone, porque la sabiduría de Elohim que trae salvación ha sido manifestada, literal, ha sido manifestada esa sabiduría que nace de esa palabra del Padre, esa Torá, a todos los hombres. Eso fue lo que no pudieron ver las generaciones anteriores, porque esa gracia solamente se le manifestó a Moisés. Por eso es que la cara de Moisés brilló cuando se le estuvo esos 40 días y 40 noches recibiendo este entendimiento y esta sabiduría del Padre con la Torá, para poder enseñar al pueblo. Pero cuando lo vieron así brillando, muchachos, le pusieron un velo, no quisieron la sabiduría del Padre. Ellos se prefirieron mantenerse obedientes a su forma, y eso es lo que ha pasado. Entonces ahora esa gracia, esa sabiduría ha sido manifestada para todos. Dice, ese es nuestro Mesías, enseñándonos que negando la maldad, a ese hombre viejo que crucificamos igual que el Mesías. Recuerden que el Mesías crucificó el cuerpo físico, que era lo que estaba lleno de maldad. Aunque él no haya cometido maldad, él cargó con la maldad de toda la casa de Israel y la casa de Judá, que le hicieron al Padre, las transgresiones a los mandamientos del Padre. Y como cargó con todo eso maldad que ellos hicieron, porque, oye, no fue que nosotros los cristianos, él cargó con nuestros pecados, no, lo que cargó fue la maldad que la casa de Israel, que estaba imperdonable a causa de la Torá. La Torá decía que si tú transgredías, para muerte era que iba, como Adán. Pero Yeshua entregó su vida, su sabiduría, para que ellos fuesen perdonados. Cargó con todas esas transgresiones de ellos a la ley del Padre, para que ellos no tuvieran transgresiones en sí y pudiesen recibir esa vida eterna, recibir esa sabiduría. Pero está en cada uno de nosotros si queremos ir al principio a buscarla. Ahora ya no hay velo, ya podemos ir. Ya las generaciones, inclusive los gentiles, que son los que no conocían la Torá, las demás naciones, ya todos pueden pertenecer a Israel siempre y cuando desees ir al principio a conocer la Torá, entenderla, obedecerla de corazón, para que Él te entregue, ¿qué? Su imagen y semejanza, para que te entregue ese privilegio de convertirte en Israel. Y no estoy hablando del país, no estoy hablando de judíos. Los judíos son linajes de Israel, linajes de sangre de Israel, que total ellos tampoco están muy seguros de que sean los linajes de sangre. Pero ahora mismo las tribus reales que el Padre busca son quienes sean a imagen y semejanza de Él, no con la sangre, porque el Padre no tiene sangre. ¿Qué pasa? Nosotros ahora mismo podemos pertenecer a su pueblo escogido,
siempre y cuando seamos, como les dije, imagen y semejanza de Él, con su sabiduría, con su entendimiento. ¿Y cómo lo obtenemos? Buscando su palabra, su ley, su instrucción, no la del pastor, no la de este rabino, no la de cualquiera que te la entregue. La que está escrita ahí, en esos primeros 5 libros, que es su instrucción, su palabra, su Torah. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Ya después de eso, todo lo demás va a ser fácil para ti entender. Ay, vamos a seguir aquí. Dice, enseñándonos que... Vente, Abu, vente. Enseñándonos que negando la maldad y las lujurias mundanas, eso fue lo que le pasó a Eva, cuando vio que le mostraron ese fruto de ese árbol que era, se suponía, intocable, no se podía comer de él. Lo primero que ella sintió fue eso, una lujuria mundana que quiso codiciar esa fruta porque se veía apetecible. Y ese primer mandamiento que se rompió fue el 10º, el codiciar. El que decía no codicia de ella, codició lo que no era de ella. Dice, enseñándonos que negando la maldad y las lujurias mundanas, vivimos en sobriedad. O sea, ¿cómo nos mantenemos sobrios? Que Él nos dijo aquí que estos líderes se mantuvieran siempre sobrios. ¿Cómo es? No tiene nada que ver con licor. Dice, negando la maldad y las lujurias mundanas, vivimos en sobriedad. Ahí nos mantenemos sobrios. En rectitud, ¿qué es la rectitud? La obediencia hacia los mandamientos. Y en santidad, que es ya habernos santificados por dentro del Padre para recibir ese Espíritu Santo, ¿verdad? Después que entendimos, obedecimos de corazón y estamos enseñando ahora con sabiduría. Dice, en rectitud y en santidad en este mundo presente, enfocados en esta bienaventurada esperanza y en la gloriosa aparición de Elohim Hagadol, el gran Yud-Kei-Vay-Kei. ¡Uy, ay, qué bello! Dice, y de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, o sea, que viene uno, no vienen los dos. Porque Yeshua llega a convertirse en rey, a recibir su corona, con todos esos escogidos de Él que vamos a estar ahí esperándolo. Pero luego, cuando ya esto esté así, cuando Él saque todo el mal y ya está esa nueva Jerusalén aquí, ¿quién baja con Él? Nuestro Padre Celestial. Por eso la nueva Jerusalén tiene 2 tronos. Y dejen de estar diciendo que Jesús es Dios, porque entonces ¿cómo se va a dividir en los 2 tronos otra vez? Dios es solo uno. Y Yeshua es su brazo derecho, ese es su fiel testigo, ese es su más santo, es su hijo más santo que vino a sí mismito para buscar a todos nosotros como hermanos. Dice, voy a tener que leerlo otra vez porque por poco lloro. Dice el 2:12, enseñándonos que negando la maldad y las lujurias mundanas vivimos en sobriedad, en rectitud y en santidad en este mundo presente, enfocados en esa bienaventurada esperanza, en esa fe de recibir ese espíritu de sabiduría, esa salvación, ese junte de todos nosotros en esa nueva Jerusalén. Dice, y en la gloriosa aparición de Elohim Hagadol, nuestro gran Yud-Kei-Vay-Kei, y de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, quien se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para Él un pueblo. Para purificar para Él un pueblo, sí, porque Israel estaba completamente contaminada, llena de transgresiones, llena de alrededor de todas las naciones, llena de idolatría, llena de 1000 doctrinas que había aprendido. Y tenía que purificarla. Tenía que ahora entregarse Él para entregar el pacto nuevamente, ya no en piedra, sino escrito en el corazón, su ley, su palabra. ¿Y qué pasa? Pues se entrega, como les dije, su cuerpo físico lo entrega cargando todas las iniquidades de su pueblo que estaba completamente contaminado,
para cuando entonces ahora regrese ese pueblo que estaba contaminado, ya tuvo bastante tiempo para ir al principio y santificarse, purificarse y entrar en ese pacto renovado, ¿verdad? Con su ley, su palabra, su instrucción escrita en su corazón. Y dice, perdón, quien se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para él un pueblo peculiar, celoso de obras buenas, de los mandamientos. Pero vamos a ver dónde más estaba escrito eso, porque eso estaba escrito, ay Dios mío, en Deuteronomio, en Jubileo, y en Primera de Pedro, y en yo no sé cuántos más. Yo lo quiero leer, para que vean qué cosa más espectacular. Déjame ver, Deuteronomio 14:2, está escrito esto. Qué cosa más espectacular, para que vayan entendiendo que todo lo que se hablaba en estas cartas apostólicas era lo que estaba en la Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 14:2 para saber cómo nos decía exactamente esas mismas palabras. Dice, que voy a empezar desde el 14:1. Ustedes son los hijos de Yukebaiker Elohaikem, nuestro Dios. No se sajarán ni se rasurarán entre los ojos por un muerto. Los muertos representan a personas que no llevan entendimiento ni sabiduría. Porque son un pueblo kadosh, un pueblo sagrado, apartado, para Yukebaiker Elohaikem, su Dios, y Yukebaiker los ha elegido para ser un pueblo especial para sí mismo entre todas las naciones que están sobre la tierra. Y vamos entonces a buscar Deuteronomio 26:18, a ver qué nos decía también ese. Deuteronomio 26:18. Y Yukebaiker ha declarado hoy que tú eres un pueblo peculiar. Eso cuando ya le entregó todos los mandamientos, toda la Torá, ya está terminando aquí, ya van para la tierra prometida. Y dice, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte por encima de todas las naciones que él hizo. Eso no ha ocurrido, eso es cuando venga el Mesías. Para alabanza, renombre y gloria, y para que seas un pueblo kadosh, ¿verdad? Apartado, sagrado, para Yukebaiker Elohaikem, tu Dios, como él ha dicho. En todo momento habla del mismo pueblo, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice en Jubileos 2:22, libro que le robaron a la Biblia. 2:22, vamos a ver, Jubileos 2:22. Lo dice un montón de lugares. Voy a leer 2 o 3 así que los tengo escritos para... Dice... ok. Voy a leer desde el 20. Dice, desde el 19. Dice, y a todos los ángeles de la presencia y a todos los ángeles de santificación, a estas 2 grandes clases nos ha mandado a guardar el Shabbat con él en el cielo y en la tierra. Y él nos dijo, miren, separaré para mí un pueblo de entre todos los pueblos, y ese pueblo guardará el Shabbat. ¡Ay, qué bello! Y yo lo apartaré para mí como mi pueblo, y lo bendeciré como he santificado el Shabbat. Y lo aparto para mí, así yo lo bendeciré. Y él será mi pueblo, y yo seré su Elohim, su Dios. Y he escogido la descendencia de Jacob. La descendencia de Jacob son quienes sienten el espíritu de temor hacia el Padre Celestial y tienen ese deseo de buscar conocerlo y obedecerle. De entre todo lo que he visto, y yo he inscrito como mi primogénito, y lo he inscrito como mi primogénito, y lo he santificado para mí por los siglos de los siglos, y le enseñaré el Shabbat, para que guarde el Shabbat de todo trabajo. Y así creó con esto una señal según la cual la descendencia de Jacob debe guardar el Shabbat con nosotros en el 7º día para comer y beber y para bendecir a quien ha creado todas las cosas, por cuanto ha bendecido y apartado para sí mismo un pueblo
peculiar sobre todos los pueblos, el cual guarda el Shabbat junto con nosotros. Y miren lo que decía después. Él hizo que sus mandamientos asciendan como un suave aroma aceptable ante Él todos los días. ¿Ustedes quieren enviarle ese olor grato, aroma aceptable para el Padre todos los días? Pónganse a cumplir los mandamientos que incluyen honrar el Shabbat. Y así serán parte de ese pueblo peculiar, santificado y escogido por el Padre Celestial. Vamos a seguir aquí. Bueno, también decían Primera de Pedro. Vámonos para Primera de Pedro también. Vamos a ver. Primera de Pedro. A ver, ¿dónde está Primera de Pedro? Yo no me acuerdo dónde está Primera de Pedro. Vamos a ver, Primera de Pedro. Aquí está. 2.9. Vamos a ver qué decían 2.9. Más ustedes son una generación elegida. Cuando él habla de generación, habla no de personas como con años. Habla de comunidades escogidas, ¿verdad? No es que solamente sea en ese momento que él estaba hablando, él estaba profetizando. Dice, porque acuérdense que estas personas le están hablando a personas que ya llevaban sabiduría y entendimiento. Esas personas con sabiduría y entendimiento, que en este caso Pedro le hablaba a la casa de Israel, pues son las que son esa generación. Hoy, yo y ustedes que ya están recibiendo esa sabiduría y entendimiento del Padre, porque yo sé que están leyendo desde Génesis y obedeciendo los mandamientos, buscando de corazón cómo agradarle, por eso somos esta generación que él habla. Dice, más ustedes son una generación elegida, un sacerdocio real. ¿Por qué? Porque el Padre así mismo quería crear siempre un reino de sacerdotes. Solamente la tribu de Leví, el tercer hijo de Jacob, fue el único que se le permitió ser ellos los sacerdotes, la herencia del Padre. ¿Por qué? Porque los demás se contaminaron haciendo el becerro de oro. Fíjense que tengo el perrito aquí queriéndose sentar encima de donde está del trípode que aguanta la cámara. De todo el espacio que tiene, él quería ahí. Bueno, vamos a seguir aquí. Dice, más ustedes son una generación elegida, un sacerdocio real, un pueblo kadosh, sagrado, apartado, gente especial que han de demostrar toda adoración a aquel que los sacó de las tinieblas para su luz poderosa, hacia su luz poderosa. Los sacó de toda esa desobediencia hacia su sabiduría poderosa. Dice que no eran pueblo en el pasado. ¿Por qué? Porque como eran unos desobedientes, eran unos gentiles. Por eso no eran parte del pueblo del Padre, no eran considerados pueblo del Padre. Dice, mas ahora son el pueblo de Elohim, porque ya vimos que él dijo que si nosotros nos comportábamos con su sabiduría y con su entendimiento, si honrábamos su Shabbat, sus mandamientos, nos íbamos a convertir en su pueblo escogido. Dice, que no habían obtenido misericordia, mas han recibido la misericordia ahora, porque antes no había perdón para todos esos pecados que habían cometido, y luego del Mesías ya podemos ir al principio a buscar cómo ser perdonados y limpiados de toda transgresión. Dice, amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos se abstengan de las pasiones de la carne que luchan contra el alma, manteniendo sus conversaciones con integridad entre las otras naciones, ¿verdad? Ya no son parte de las demás naciones, ya él está aconsejándole a ellos literalmente cómo comportarse, ¿verdad? Porque ya son parte de la nación de Israel nuevamente. Eso es lo que quiere decir ese pueblo peculiar que él dijo aquí. Voy a leer nuevamente donde estaba en Tito porque nos perdimos leyendo más cosas, pero decía que voy a leer desde el 12, desde el 11. Porque la gracia, ¿verdad? La sabiduría de Elohim que trae salvación, del 11 estoy en Tito, ha sido manifestada a todos los hombres, enseñándonos que negando la maldad y las lujurias mundanas vivimos en sobriedad y en rectitud y en santidad en este mundo presente, enfocados en esa bienaventurada esperanza y en la gloriosa aparición de Elohim Hakadol, el gran Yukivai y de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, su espíritu de sabiduría. Dice, quien se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para él un pueblo peculiar, celoso de obras buenas de sus mandamientos.
Dice, esas palabras habla, exhorta y reprende con toda autoridad. No permitas que ninguno te subestime. Y dice el 3, recuérdales que se sujeten a príncipes y autoridades, que obedezcan a los magistrados y que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, que no blasfemen de ninguno, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre a todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros también tenemos que entender que nosotros tenemos, y eso es algo que yo veo mucho, nosotros tenemos gobernantes en cada país, alcaldes en cada ciudad y así. Líderes que aunque no se comporten como uno desearía que se comportaran, nosotros también estamos entendiendo que no existe ni una hoja que se mueva que no sea por voluntad del Padre Celestial. Y si ese gobernante, si ese presidente, si ese líder, si ese alcalde, si ese quien sea, está puesto como príncipe, autoridad, gobernador, ahí nosotros tenemos que obedecer y respetar, ¿verdad? De una manera, como dice aquí, que obedezcamos a los magistrados que están dispuestos a toda buena obra, que no blasfemiemos de ninguno, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre a todos los hombres. Yo he visto unas faltas de respeto a las autoridades que yo sé que hay algunas que abusan, sí, pero no, el comportamiento nuestro no debe ser de agresividad hacia eso, todo lo contrario. Nosotros ganamos más cuando estamos conectados en el silencio con el Padre que gritando y diciéndole 4 cosas al presidente o al gobernador o a quien sea. Y eso, pues, tú sabes, quien está recibiendo este espíritu de sabiduría, de entendimiento, va a ir transformándose y sabiéndose comportar. Y como decía Yeshua, cuando tú tienes el espíritu del Padre en tu interior, tú le dices a la montaña que se mueve y se va a mover. Pero si el Padre lo tiene ahí por su voluntad, porque tiene un propósito en específico, déjalo trabajar. Si eso el Padre lo va a quitar en algún momento. Como Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, el Padre lo escoge a él para vengarse de todas las naciones antes de vengarse de él mismo. O sea, el Padre literalmente escogió a Nabucodonosor para engrandecerlo ante todas las naciones, porque a través de él destruyó a todo el mundo. Y al final, cuando Nabucodonosor se creyó como que, diantre, mira lo que yo hice. ¡Ja! Que lo hiciste tú. No entendiste que fui yo que te puse ahí y que te las di en tus manos para que tú las destruyeras. No, fui yo que las destruí a través de ti como instrumento. Pero como no quieres entonces engrandecerme a mí, pues entonces cogió a Nabucodonosor y lo convirtió en un animal y lo metió como 7 años en el bosque hasta que literalmente obedeció y dijo, es verdad, fuiste tú. Y ahí lo convirtió en humano otra vez. Y eso pasó. Está escrito y hubo testigos. El Padre es quien escoge a los líderes y los pone donde deben estar, nos guste o no nos guste. Y nosotros debemos sabernos comportar. Vamos a seguir aquí. Porque nosotros mismos, escuchen bien, fuimos en otro momento necios. ¿Qué significa ser necio? Sin entendimiento, sin sabiduría. Desobedientes, no obedecíamos la Torá, sus mandamientos. Dice, desobedientes, engañados. Sí, ¿cómo Eva cayó? Eva también fue engañada. Y nosotros fuimos engañados por las miles de religiones que tenemos alrededor. Y cuando yo hablo así, como les dije, les hablo a personas que han sido criadas bajo doctrinas religiosas, ya sea catolicismo, cristianismo, judaísmo, islamismo, todos los ismos. Personas que no han sido criadas bajo ningún tipo de doctrina religiosa, pues ok, no han sido engañados. Han estado en ignorancia, han estado en desconocimiento, pero no han sido engañados. Vamos a entender. Es que he conocido personas que me han dicho, pero ¿por qué tú me hablas de esa manera? Porque a mí nadie me ha engañado, yo no he pertenecido a ninguna doctrina y yo es verdad. Tengo que tener en cuenta que hay otras perspectivas. Tú no has sido engañada. Tú lo que has sido es ignorante, como dice la Biblia, que es que no llevas conocimiento. Pero no, por lo menos no te han engañado. Las demás personas que hemos estado en religiones sí nos han engañado. Vamos a decir, sí, dice,
sirviendo a diferentes lujurias y placeres, viviendo en maldad y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero después de eso, la bondad y el amor de Elohim, nuestro Salvador, se manifestó hacia el hombre. ¿Cuál es el amor de Elohim? Su espíritu de sabiduría. Hay una escritura que nos dice que Él no ama a nadie que no habite con la sabiduría. El amor del Padre. Y hay otra que nos dice que el espíritu de temor hacia el Padre es el primer paso para ser aceptado por Él, y la sabiduría obtiene su amor. Cuando ya Él dice que Elohim te ama, o que era un hijo amado de Elohim, es porque llevaba mucha sabiduría, el espíritu de sabiduría del Padre. Aquí te dice, pero después de eso, la bondad y el amor de Elohim, nuestro Salvador, o sea, la sabiduría de nuestro Padre Celestial, se manifestó hacia el hombre. El Mesías se manifestó hacia el hombre y nos los entrega así. Dice, no por las obras de justicia que hemos hecho, no porque hemos sido obedientes a los mandamientos y ya, sino que de acuerdo con su misericordia nos salvó. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Miren esto, qué poderoso. ¿Cómo fue esa salvación? Por su misericordia, con su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y renovación, cuando Él renovó el pacto. ¿Qué quiere decir eso? Él entrega nuevamente las leyes de su palabra, su instrucción, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Primero las entregó escritas en piedra, ¿verdad? Cuando fue en Éxodo. Y ahora a través del Mesías las vuelve a entregar escritas en nuestro corazón. Siempre y cuando vayas a conocerlas, porque si no, ¿cómo te las va a escribir si no las conoces? ¿Qué pasa? Aquí dice el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabemos que es el espíritu de sabiduría. Y cuando vemos que es la regeneración, es que Él todo lo transformó. Y la renovación, o sea, Él lavó los pecados, las transgresiones y comenzó a entregar todo nuevo, desde cero, como si fuéramos vírgenes puras otra vez, esperando ese novio. Dice, el cual derramó abundantemente sobre nosotros a través de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Ese Espíritu Santo fue lo que Él derramó abundantemente sobre nosotros. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre cualquiera que lee estas cartas? No. Sobre las personas que ya hemos ido a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio y recibido. Hemos sido merecedores de haber recibido el espíritu de sabiduría del Padre, como ellos así mismito en Shavuot, la cuarta fiesta sagrada del Padre, que se le ha conocido como Pentecostés, también lo recibieron porque estaban listos para recibir ese Espíritu Santo, ese espíritu de sabiduría que iba a hacer poder en ellos, a darle poder. Eso es fruto de la Torá. Ya esas personas conocían la Torá, estaban literalmente celebrando la cuarta fiesta sagrada del Padre. Y las personas cristianas se han pensado que tienen el Espíritu Santo en sus iglesias y no tienen ni idea de lo que significa un Espíritu Santo. No tienen idea de lo que significa celebrar una cuarta fiesta sagrada, una quinta, una primera, tan siquiera no saben cuáles son. Y entonces tú me estás diciendo ahora que estas personas que están leyendo estas cartas, que se las están malinterpretando a la gente en las iglesias, que pueden entender estos versos, porque estos versos solamente fueron entregados a personas que ya tenían ese espíritu. Dice, para que siendo justificados por su gracia, siendo justificados por su sabiduría, siendo justificados, ¿qué quiere decir eso? Nos hemos convertido en unos justos, nos hemos convertido en personas que ya nos han apartado, que ahora ya podemos ser salvos, que ya nos van a entregar esa vida eterna. Fuéramos hechos herederos de acuerdo a la esperanza de la vida eterna, que les dije. Ay, Padre amado. Esta es palabra fiel. ¿Ustedes están entendiendo cómo Pablo habla? Cada vez que él abre y cierra un párrafo diciendo es palabra verdadera, esta es palabra fiel. Esto es el Espíritu hablando, no es Pablo. Y cuando no habla de eso, cuando dice yo permito, yo no permito, yo esto, yo lo otro, es Pablo, no es el Espíritu.
Dice, y estas cosas deseo que afirmes constantemente para los que han creído en Elohim, se mantengan, los que han creído en quién, en Jesús, como ser humano, o en nuestro Padre Celestial, en su palabra. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Eso es lo que significa creer en el Padre. Dice, se mantengan en buenas obras, obedientes a sus mandamientos. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres, pero evita cuestiones necias, sin entendimiento, sin sabiduría, genealogías, discusiones y peleas de los escribas, porque son improductivas y vanas, no producen fruto. Al hombre que siga hereje después de una primera y una segunda amonestación, recházalo. Y eso me pasa a mí muchas veces. Hay personas que llegan a mí queriendo conocer y muchas veces cuando se encuentran en desesperación, en alguna tristeza, en algo, están buscando esa palabra del Padre y me han llamado, Loriana, yo te he escuchado y tú llevas esa paz, yo quisiera conocer. Y yo estoy horas y el Padre me entrega sin parar y estoy 5 horas ahí, 9 horas. Me ha pasado 9 horas literalmente con una persona en el teléfono y no sé cómo. Yo sigo y no puedo parar. Yo estoy entrega. ¿Qué pasa? Ya la segunda ocasión cuando la persona me llama o me busca para lo mismo, el Padre me avisa. Y me dice, sí, mito, avísale que tiene una última. O sea, no, en esa segunda ocasión no es que me avisa, pero me deja saber que la persona solamente está escuchando. Y yo sigo entregando. Ya la tercera ocasión, cuando la persona viene, ya es cuando el Padre me deja saber, la persona, avísale que esta es su última oportunidad. Porque si no actúa, si no hace caso, de nada vale que yo te siga entregando nada de la palabra del Padre. Porque va a estar así mismo sin rendir fruto. Está entrando en un terreno que o está en el camino que se la están llevando los pájaros, las semillas, o está en un terreno rocoso donde tú sientes gozo, pero tan pronto llegue el fuego, te va a quemar. Y eso el Padre quiere evitarlo. Por eso es que a los perros no se les entrega palabra, porque ellos esas perlas las van a tirar en el lodo. Pero a los cerdos, menos, porque no la van a valorar. Y los cerdos y los perros representan a personas. Y las ovejas también. Vamos a seguir aquí. Al hombre que siga hereje después de una primera y una segunda amonestación, recházalo. Sabiendo que el tal es trastornado y transgrede y se condena a sí mismo. ¿Qué significa transgredir? No obedecer los mandamientos, transgredir los mandamientos. Y se condena a sí mismo. Dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, sé diligente en venir a mí. Nicópolis, porque allí he decidido invernar. Atiende diligentemente a Zenas, el experto en la Torá. Atiende diligentemente. Escuchen muy bien esto, que uno le pasa por encima estas palabras y no lo entiende. Atiende diligentemente. A Zenas, el experto en la Torá. ¿Para qué le va a decir algo así si no es porque si es experto en Torá, atiéndelo para que aprendas? Y nosotros no queremos aprender Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. O sea, tú quieres leer literal las palabras de Jesús aquí en el Nuevo Testamento, pero le pasas por encima estas. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, me da una cosa que yo quiero. Dice, y Apolos en su viaje para que no les falte nada. Qué bello. Y que asimismo los nuestros aprendan a mantenerse en buenas obras, o sea, a través de Zenas el experto en la Torá y Apolos en ese viaje, atiéndelos bien para que no les falte nada, ¿sabe? Aprende de ellos. Y que asimismo los nuestros, ¿quiénes son los nuestros? Estos discípulos que han estado aprendiendo sabiduría y entendimiento a través de nosotros, aprendan a mantenerse en buenas obras, en la obediencia a los mandamientos, en la misericordia hacia el prójimo, en las cosas que son necesarias. ¿Cuáles cosas son necesarias? Lo que es incorruptible, la sabiduría y el entendimiento, cada espíritu que nace de esa Torá. Dice, para que no sean improductivos, para que puedan rendir frutos.
todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia, ¿verdad? La sabiduría sea con todos ustedes. Amén. Ay, 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 Padre mío, pero qué cosa más hermosa. Yo pensé que esta cartita era, tú sabes, cortita, eso era algo facilito de leer, así. No, esto estaba lleno de muchas, muchas y muchas perlas aquí adentro. Así que ya luego estaremos leyendo la próxima que sigue, es Primera de Tesalonicenses, que también es cortita, pero no tanto como Tito. Qué cosa más hermosa. Ay, shalom y bendiciones infinitas para ti, Esther, también preciosa. Así que nada, vamos entonces a seguir aquí y vamos a terminar con tu sabiduría, Yeshua. Vamos acá, aquí un poquito de agua antes de cantar. Vamos a poner aquí. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad, tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu imagen, tu sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es el Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna, tu sabiduría es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu gozo, tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría
es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino, tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Bendiciones y nos veremos luego entonces para comenzar con la primera de Tesalonicenses. Bye.